Y si la manifestación no empieza ni en nuestra mente ni en nuestras emociones, en este episodio vas a descubrir dónde o a qué nivel comienza la manifestación y el código que sostiene la vida. Larger earth and deeper seas, love of people none can see. Still we walk beneath their gaze, caught between the night and day. We are the ones who watch the sky as questions burn and answers fly. We chase the lights, we trace the signs, we blur the edges, redraw the lines. Some are ours, some never were. We speak in silence, wait, observe. Containment's just a choice of you. Hay momentos en nuestra vida cotidiana, que continuamos repitiendo, manifestando aspectos de nuestra vida en la cual no se cumplen aquellos aspectos que queremos manifestar. Se van repitiendo ciertas creencias, programas, patrones que en definitiva van retroalimentando esas manifestaciones que ya no queremos en nuestra vida. Hola a todos, somos Iliana y Ricardo de el método Ivens. Y en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes una clase muy particular, muy precisa, que está referida a algo que en más de una ocasión ustedes ya han visto, han escuchado en innumerables oportunidades, que es la manifestación. La particularidad de esta clase es que no trata de manifestar cosas, sino que entra a aspectos mucho más profundos sobre dónde nos podemos ubicar para iniciar ese proceso de co-creación y co-manifestación de lo que realmente queremos. En esta clase son 7 temas principales y claro, no vamos a hablar específicamente a detalle de los 7 puntos, pero lo que sí les vamos a compartir es cómo se siente, para qué sirven y por qué pueden transformar la forma en que ahora manifiestas o creas tu realidad. Desde una perspectiva más amplia, vamos a poder ver cuál es la verdadera mecánica cuando se trata de la creación de la realidad y que pues va más allá de los pensamientos, más allá de la emoción, de las creencias. Esto va al punto clave o al centro donde se inicia toda la manifestación. No específicamente a nuestros deseos. Claro, nos enfocamos y queremos manifestar porque son cosas que nosotros queremos experimentar en la vida, pero va al punto donde podemos acceder a la arquitectura donde se crea la manifestación o donde se crea la materia, donde todo se manifiesta desde su origen mismo. Son 7 puntos y el primero es la meditación. Yo creo que ahora todo el mundo estamos muy familiarizados con la meditación y hay un sinfín de tipos de manifestación, pero en esta clase se presenta de una manera totalmente nueva. La meditación es una especie de portal, en donde tenemos la gran oportunidad de salir de ese ruido, de salir de ese aspecto de nuestro entorno, en donde al estar allí, lo que ocurre es que todos nuestros sentidos están viviendo una experiencia que nos ayuda a la co-manifestación. Entonces, cuando entramos en esta instancia de meditación, no es que eso se elimine, sino que pasa a un segundo plano. Por lo tanto, entramos en un espacio en donde surge la oportunidad para comenzar con los primeros pasos de lo que es la co-creación. Es allí, en ese espacio, en donde la creación prácticamente se vuelve inevitable. Un ejemplo que puedo compartir en este momento muy rápido con ustedes, en una meditación que estaba haciendo del método Ivens, específicamente la de meditación global, que la hago más o menos en forma diaria, de forma reiterada. Y en ese momento yo estaba pensando en un cambio que quería hacer, en una mudanza. Y justamente ocurrió que en esa meditación específica de un X día,
materializando, comanifestando cada uno de los pasos en esa meditación, surgió ese lugar, surgió específicamente ese lugar basado en esa meditación. Mm. Ese es un ejemplo concreto y realmente quedé sorprendido porque hice unas conexiones, unos llamados telefónicos y surgió rápido. Y no tenía contemplado que de una manera tan rápida se materializara ese aspecto. Y claro, surgió de esa meditación, porque específicamente la meditación, contempla un recorrido que uno hace a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de espacios, de lugares. Entonces, en definitiva, la meditación es un espacio, una oportunidad que todos tenemos y que es una especie de portal. Otro aspecto muy importante, aspecto o pilar, digamos, que mencionaba hace un rato Iliana, dentro de estos siete, es el entorno humano, que es en definitiva tu campo de co-creación y que en muy pocas ocasiones somos conscientes de ellos. En ese campo de co-creación, ahí está todo lo que nosotros precisamos para poder co-crear y co-manifestar en definitiva. Sí, y es un punto muy interesante y muy importante, porque generalmente eh, las cosas que tenemos a nuestro alrededor, los objetos que nos rodean, es lo que ancla nuestra realidad. Es como un anclaje de lo que va a seguir, o sea, permanente, ¿no? Entonces, si nos rodeamos de cosas o de objetos que, por ejemplo, nos traen una nostalgia o un recuerdo de lo que sea, eso es lo que está sosteniendo lo que queremos manifestar en nuestra realidad. Y en esta clase podemos ver con ejemplos, o sea, ya sea, por ejemplo, animales, nuestras mascotas, personas y todo, cómo puede anclar esas manifestaciones y nuestra realidad en general. Y bueno, pasando al punto número 3, porque otro punto que quiero poner claro es que tenemos que hacer la clase o se sugiere que la clase se haga por pasos, o sea, que no nos saltemos pasos, porque uno nos va a llevar al otro. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos hablando de las personas, de los objetos que nos rodean, que forman parte de nuestra realidad. Y una parte muy interesante es las personas que están a nuestro alrededor. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la culpa y cómo la culpa es un freno en nuestra manifestación. Y claro, ya hemos hablado de esto antes y tenemos varias clases donde se menciona la culpa. La culpa en sí lo que hace es que corta nuestro flujo de energía, porque básicamente lo que la culpa dice es otra fuerza tiene poder sobre mi experiencia. Cuando, por ejemplo, yo digo, ay, es que mi esposo me hace bla, 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 o ay, es que él no me deja ir a la... Estoy diciendo que esa persona, que él tiene más fuerza o poder sobre mis experiencias. Y esto lo hacemos a cada momento. Y esto incluye también culparnos a nosotros mismos por cualquier tipo de situación. Complementando lo que menciona Iliana, cada vez que nosotros experimentamos algún aspecto en nuestra vida sobre la culpa o con culpa, es como asimilarlo a lo que es como soltar el timón de ese barco que uno está sosteniendo y que cuando uno va empoderado, digamos, con ese timón, que tiene un propósito, tiene una intención, pero lo soltamos por alguna circunstancia, en este caso por aspectos relacionados con la culpa, el barco se desvía de su propósito. Es como una especie de distractor. Un ejemplo que puedo compartir, hace unos años, 2013 específicamente, en el momento en que estaba organizando un viaje a Costa Rica, con el firme propósito de encontrarme con un amigo para visitar algunas plantaciones orgánicas. Y coincidentemente, en ese año, mi padre en ese momento estaba con una enfermedad crónica y en una etapa bastante compleja ya, en la parte ya a punto de fallecer. Y bueno, me vi en esa disyuntiva
familiar, personal, de hacer o no ese viaje. Y bueno, tomé la decisión de definitivamente hacer ese viaje porque tenía un propósito muy claro para mí. Y, y se lo dije a él personalmente. En ese momento él estaba en un grado de conciencia no al 100%, pero entré en una conversación y le dije que yo iba a hacer un viaje y que iba a volver en unos días. Y bueno, y por lo tanto se cumplió ese viaje, lo hice, volví y por esas cosas, digamos, a los pocos días él falleció. Entonces, esa fue la forma en cómo yo sostuve, digamos, un propósito, en no soltar el timón que me estaba llevando a cumplir ese propósito y no entrar en la culpa o en la dudatividad, digamos, familiar que en ese momento estaba experimentando. Bueno, ahora pasamos al siguiente aspecto o pilar, que es hacer versus comanifestar conscientemente. El, el comanifestar es poco lo que se habla en este momento de esa palabra. No se ha todavía desarrollado en profundidad, digamos, lo que significa la comanifestación. Comanifestar lo estamos haciendo en forma permanente, momento a momento, todo el día estamos comanifestando. Nosotros tenemos la ilusión de que tenemos la oportunidad todos de manifestar lo que queramos, pero no nos damos cuenta que estamos co-manifestando. Co es un prefijo que significa con otros involucrados, en este caso otras personas. Se produce una orquestación a nivel de colectivo humano y eso es permanente, es continuo. Somos poco conscientes de aquello. ¿Y qué significa hacerlo desde un espacio de empoderamiento, desde un espacio de lo que realmente somos como esencia, digamos, que somos luz? Manifestamos todo el momento. O sea, nuestras acciones tienen que ver con las demás personas. Todos los demás influyen en nosotros. Gracias a otros tenemos agua o tenemos luz, gracias a otros hay comida. Entonces, esto nos lleva a ese origen, como dijo Ricardo, somos, somos un colectivo. Y una vez que pasamos de simplemente hacer, porque claro, cuando hacemos desde la mente, movemos piezas, es necesario hacer, pero no solamente hacer, hacemos acciones, pequeñas acciones que indiquen qué es lo que queremos ver en nuestra vida. Hay ciertas acciones que uno tiene que hacer para que las orquestaciones, para que nosotros podamos abrirnos a las orquestaciones. Entonces, cuando manifestamos, estamos dejando, o mejor dicho, estamos co-creando desde la conciencia. Somos parte de la conciencia del colectivo humano. Entonces, permitimos que el colectivo humano nos ayude a esas manifestaciones, que el colectivo humano entre en la co-creación y la orquestación de las cosas que nosotros queremos ver con nosotros. Y la clase, bueno, explica muy bien cuál es la diferencia a nivel energético entre el hacer y el co-manifestar. Sí, el siguiente tema que vamos a analizar son las llaves del banco. ¿Para qué manifestar algo específico? Cuando podemos entrar en una experiencia en donde surgen todas las posibilidades de todo. ¿Ah? Y aquí, como ya hemos mencionado, con manifestar, en esta clase hacemos bastante énfasis y desarrollamos distintos aspectos de lo que es la comanifestación. Es como crear conciencia de que tenemos acceso a un campo ilimitado de creación. Y aquí, o este punto, es clave para ir precisamente a ese concepto. ¿Cómo es que hay un campo ilimitado? ¿Cómo lo podemos acceder a ese nivel de conciencia o a ese nivel o estado de ser cuando podemos sentirnos que lo tenemos todo? ¿Cuál es el mecanismo? Y aquí es donde se produce un punto de inflexión, un punto clave, que es la alineación de nuestro cuerpo físico, ¿ah? Que es el siguiente aspecto. ¿Ah? Es fundamental, es clave.
¿Ah? El cuerpo es una especie de interfase, una interfase entre lo que es aspectos más sutiles a aspectos más físicos, desde el mundo espiritual al mundo físico. Y es fundamental tener un cuerpo en donde esa interfase, en ese rol, pueda hacer esa alineación de lo que realmente queremos comanifestar. Comanifestar es una orquestación de diferentes aspectos que nos conllevan a poder obtener un determinado resultado. Y un aspecto muy importante que específicamente en esta clase se toca es que cómo puedes armonizar tu cuerpo para que fluya con el alma, para que tenga una conexión con el alma y trabajen como socios, que trabajen juntos, porque nuestro cuerpo tiene su propia trayectoria y su propia agenda. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo aprenda a confiar en nosotros, que es el espíritu. Y una vez que esa comunicación entra a un nivel de confianza, nuestro cuerpo va a apoyar todas esas manifestaciones, no va a haber resistencias y va a apoyar lo que queremos. Por ejemplo, cuando nos sentimos enfermos, cuando tenemos algún límite a nivel físico, es porque el cuerpo nos está diciendo algo, es porque el cuerpo está pidiendo de nuestra atención. Entonces, una pregunta que en otras clases ya hemos hablado de esto, en otros podcasts también ya lo hemos comentado, podemos decir, ¿a qué me limita esto? Y de ahí simplemente también puedes preguntarle a tu cuerpo, ¿qué necesitas? Y vas a ver cómo el cuerpo te responde. Y esto es clave en lo que es la manifestación. Entonces, sin nuestro cuerpo, el espíritu realmente no puede em, manipular la materia, no puede influir en la materia. Y bueno, ya llegamos al punto final que se, se trata, y es muy importante porque estamos hablando del espíritu y del cuerpo físico. Y el siguiente punto trata de la desprogramación del viaje del espíritu, porque nuestro espíritu tiene ciertos ciclos, una experiencia que quiere cumplir. El espíritu mm, hizo un acuerdo al entrar al paradigma de luz-oscuridad. Es la exploración de cómo cortar o desprogramar ese acuerdo en esta realidad que estamos dejando, porque no es por castigo y no es por aprender lecciones. Y es una clave que nos va a llevar a la conciencia de por qué realmente estamos aquí y cómo nosotros podemos cambiar esos acuerdos. Porque salir del paradigma de luz-oscuridad no es sanar ni equilibrar la oscuridad. Esas son simplemente creencias que fueron implantadas para nosotros poder anclar ese paradigma de luz-oscuridad, pero no tienen nada, absolutamente nada, que ver con el aprendizaje de nuestro espíritu. En realidad acá se produce una especie de alineación de agenda, como mencionó hace un momento Iliana. Me gustó mucho esa palabra que ocupó, la agenda. O también alinear los acuerdos de nuestro espíritu. ¿Ah? Y, y pasamos de estar generando acciones hacia una evolución a vivir experiencias de expresar lo que realmente somos como esencia, que es luz. Eh, Esos son aspectos que de alguna manera son muy relevantes en nuestro proceso de comanifestar, en donde estamos justamente hoy en un punto de inflexión, de cambio, de transición, de, de pasar de una experiencia de evolución en donde por acuerdo nosotros decidimos, acordamos vivir la experiencia de luz y oscuridad. Pero esa instancia ya está culminada, está terminada. Y es aquí es donde se produce ese punto, esa decisión
de manifestar, de co-manifestar desde lo que realmente somos, desde nuestra esencia, luz. Bueno, si estos puntos que hemos compartido con todos ustedes les resuenan internamente, sin duda que en esta clase los desarrollamos en profundidad. Mencionar que esta clase también contempla una composición sonora que Inelia ha diseñado específicamente para poder llevar a cabo esta especie de reorganización y reescribir esos aspectos que nos van a conducir a expresar realmente lo que somos. Eh, Esta canción o este cántico, le podríamos llamar, yo lo he estado utilizando 24 horas al día. Lo tengo puesto en mi teléfono en la noche, sigue corriendo cuando está en la noche y me despierto con mucha más lucidez y con energía para continuar el día, como con una inspiración, como algo natural, o sea, saber que, ok, ahora voy a hacer mis cosas, sin tener esa como apatía o cansancio, que muchas veces yo me despertaba con eso. Y esa apatía y ese cansancio, sabemos que es la máquina del miedo. No es nada más que eso, son energías y son frecuencias artificiales a quienes somos. Entonces, este cántico lo que hace, lo que yo he estado notando, es que hace que sobrepase esas frecuencias que afectan nuestro cuerpo físico. Y bueno, pues si quieren empezar a manifestar desde la conciencia expandida y desde, como dijo Ricardo, desde nuestro origen y de una forma natural, pues esta clase es para ti. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados, nos ha abierto a esa conciencia y a poder entender desde dónde nace la co-manifestación y que es algo natural. Más que nada, eso, que es algo natural para nosotros. Pues muchas gracias Ricardo, y nos vemos Gracias, Ileana, muy gracias a pronto. todos. Hasta pronto.